Hola, mi nombre es Román. Hoy les presentaré estructura atómica. En química, un ion es una partícula que forma un átomo o molécula con cargas sea positiva o negativa. En este sentido, los átomos están formados por una estructura básica, un núcleo y unas capas que orbitan en su eje, tal cual como se expresa en la siguiente imagen: electrón, neutrón, la órbita, protón y el núcleo. Es fundamental destacar que la estructura atómica se forma en dos partes: el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de un átomo, tiene cargas positivas. La corteza atómica es la parte externa de un átomo que rodea el núcleo y donde orbitan los electrones. Sin embargo, es merecedor mencionar que también dicha estructura está formada por protones, neutrones y electrones. El nivel de organización estructural, desde el nivel químico, la estructura atómica se organiza de la siguiente manera. Partículas fundamentales son el componente básico de la materia, es decir, aquellos componentes que no se pueden dividir. El nivel subatómico es aquel que está integrado por las partículas más pequeñas de la materia, como lo mencioné anteriormente: protones, neutrones y electrones. El nivel atómico está representado por los átomos. Ahora bien, el nivel molecular está representado por las moléculas, o sea, unidades materiales formadas por la agrupación de dos o más átomos mediante enlaces químicos. Y el nivel supramolecular se refiere a aspectos químicos de las especies químicas de complejidad más grande que las moléculas mismas. Por otro lado, el átomo es una partícula que posee todos los elementos químicos y se refleja mediante de fórmulas químicas, símbolos y fórmulas. Los símbolos, fórmulas químicas y nombres químicos han facilitado la comprensión de esta área en la comunidad académica y científica. Los tipos de fórmulas químicas tenemos los siguientes: fórmula molecular, fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada, fórmula estructural y la fórmula que plantea de Lewis. Fórmula molecular es la más básica de cuanto existe y expresa el tipo de átomos y el número de cada compuesto. La fórmula semidesarrollada expresa los átomos que integran el compuesto, los enlaces químicos en forma lineal y qué tipo de enlaces son. La fórmula desarrollada se indica el enlace y también la posición del átomo dentro de la molécula, representando la estructura del compuesto. La fórmula estructural representa su estructura y organización, su forma espacial en un plano biotridimensional. Y la fórmula que plantea Lewis representa los electrones compartidos en cada enlace entre los átomos de cada punto enlazado. Dentro de estas perspectivas, ¿qué son las fórmulas químicas? Las fórmulas químicas son una expresión gráfica de los elementos que conforman un compuesto químico. No aportan información sobre los elementos que forman una molécula, pero sirven para conocer la clase de enlace, la masa molecular, el número de átomos y la masa expresada en gramos, que tendrá un mol de dicha molécula. En el siguiente gráfico se puede expresar la sustancia, la forma molecular, la fórmula desarrollada. Entre tanto, es fundamental destacar que los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Chauvet representan los elementos y las partículas subatómicas para representar los números masivos y los números atómicos. Estos son propuestas por los diferentes científicos del siglo XVIII, del siglo XIX y siglo XX. Por último, la tabla periódica de los elementos químicos representa de forma didáctica cómo se estructura desde la perspectiva de estructura atómica dichos elementos.